El derecho compete a todos y es una ciencia tan bonita. Sí, es ciencia. Hola. El derecho emana de la evolución para ponernos de acuerdo en cómo organizarnos y convivir. El derecho son las reglas para ejercer la libertad, cualquiera que sea, hasta el punto que sea, porque pues si tomamos en cuenta que cada persona individual tiene una esfera de derechos en la cual tiene una esfera de derechos en la cual dichos derechos se van a encontrar con los derechos de otras personas. En lo individual podríamos decir que una persona esta es la persona y esta es la esfera de derechos. Estoy aburrida, estoy hablando por hablar, espero que sirva de algo. Cada persona tiene una esfera de derechos. Estos derechos en algún tiempo pueden compartirse. Ahorita les explicamos por qué pueden compartirse. Otras pueden no tener nada en común. ¿Ok? Hay quien puede tener en común derechos con otras personas. En teoría, la esfera de derechos de cada quien debe resguardarse como si fuera en igualdad importante que el resto de las esferas de derecho. Sin embargo, para tener una mayor consideración, una mejor consideración más precisa de de dónde se encuentran esos derechos, o más bien que sea efectiva la tutela de esos derechos, se toman en consideración circunstancias especiales que tienen que ver con el entorno del individuo. Por ejemplo, en materia familiar, las personas pudieran pensar que al tener un conflicto en materia familiar tendrían que verlo como cualquier asunto de derecho, cuando existe en la realidad una forma diferente de tratar los problemas de naturaleza familiar. Al tener en cuenta el legislador, todo el derecho tiene una historia, ¿no? Entonces fue evolucionando. Si vemos esta evolución del derecho, nos vamos a dar cuenta de cómo en principio todo era muy rústico, como que era poco lo que había que definir. Cada vez conforme se fue haciendo más complejo el sistema de convivencia, se tuvieron que ir ajustando las reglas y tomando en cuenta las consideraciones especiales de cada situación a legislar sobre. ¿A qué me refiero? Que no es lo mismo tutelar un derecho de alguien que se encuentra en cierta situación a, por ejemplo, en el derecho laboral podemos ver cómo en el derecho social se estima que ¿cuál es el derecho social? El derecho agrario y el derecho laboral. Estamos hablando de derecho mexicano. Se estima que en el derecho social el sujeto de derecho se encuentra en una situación de vulnerabilidad, en tratándose del trabajador y del campesino. Entonces, tratándose de esta situación, el derecho tiene que ser tutelado, se tutela de forma distinta.
tomando en cuenta la condición del sujeto de derecho en sí. Entonces, es a partir de esas condiciones que no se encuentran escritas las mismas reglas de aplicación, por ejemplo, de estricto derecho en materia laboral o en materia agraria. No es el mismo criterio aplicable, aunque quisieran. No debe ser el mismo criterio aplicable, según lo que establece la ley, para una parte que para otra, porque, a saber, una de las partes de ese tipo de derechos, según la propia legislación que la define, se encuentra en estado de vulnerabilidad y, por consecuencia, no va a tener acceso a la misma posibilidad de tener un abogado que se encargue de arreglar el asunto. El derecho es muy bonito. A veces lo identificamos con personajes desagradables, con situaciones desagradables, porque es hasta que alguien tiene un problema que se tiene que encontrar con un abogado o una abogada. Y por lo general esas experiencias acarrean como que traumas, porque son problemas que afectan la vida personal de las personas. Pues, obviamente también afectan la vida de otros seres, ¿no? Pero a lo personal me refiero con el patrimonio, las relaciones interpersonales, las relaciones de trabajo. O sea, al haber un conflicto de derecho y al ser tú en lo personal el titular del derecho, es decir, si no se trata de que estás representando a una empresa grande que no conoces ni al dueño y los dueños ni se conocen porque en realidad son un conglomerado, o una persona moral oficial que en realidad no tiene una existencia como persona en sí, sino es una ficción jurídica que existe también por creación jurídica, que también son sujetas de derechos y obligaciones, que no es la misma a que una persona de carne y hueso llegue con un problema personal con otra persona de carne y hueso. Entonces, por lo general, el derecho, hay muchas cosas que pudiéramos saber, que pudieran ser más sencillas de digerir para el grueso de la población, y que la población tuviera acceso, como es su derecho, de esa información básica para poder lograr lo que pretenda con el trámite, ya sea para defender o para reclamar. Sí. Hola. Y pues en mi break estoy hablando de derecho, que precisamente mi trabajo es trabajar sobre el derecho, decidir cosas que tienen que ver con derecho, y es sumamente serio cuando llega un cliente y pone en tus manos con confianza un problema para que lo resuelvas, pero es sumamente frustrante ver que se puede hacer todo lo posible y más, y va más allá de la comprensión o de la capacidad de una sola persona o de un grupo de personas, si tomamos en cuenta que estamos inmersos en un sistema de administración de justicia que está rebasado en cuanto a capacidad. Y no me refiero solamente a capacidad de las personas que se encuentran. Miren, las personas, todas, absolutamente todas, tenemos la misma capacidad para comprender un problema y para resolver un problema. Es la aproximación al problema lo que nos hace tener una perspectiva distinta. Alguien sin información sobre lo que está viviendo, consecuentemente, no podrá allegarse de los elementos que necesita para poder proteger sus derechos. ¿Ok? Entonces, no debiera ser tan complicado. Padecemos de un mal que le llamo legislorrea, que es
esta costumbre de estar editando leyes y leyes y leyes y leyes. ¿Y es correcto querer hacer las cosas bien? Claro que sí. Querer perfeccionar cosas que están establecidas, claro que sí, está muy bien, pero redundar por justificar un trabajo o pretender que se hagan una serie de cosas cuya necesidad no es tan real, porque verán, si partimos de principios, si partimos de los principios, como debe ser para evitarse trabajo de oquis, los principios son muy claros. Todo lo que alrededor de los principios se haga será como... puede tener dos efectos, clarificar o enredar, y por lo general enreda, porque al momento de ser redactados no se comprenden de un lenguaje sencillo. Entonces, todo el mundo tiene derecho a un tratamiento justo cuando se trata de salud, por ejemplo. La salud no debiera ser privativa de aquel que puede pagar servicios médicos particulares. Según la Constitución y los tratados internacionales, el derecho a la salud es uno de los derechos fundamentales más importantes que se contienen en la Carta, en el documento de que consta la creación de nuestro sistema. Es decir, pues México, el país, ¿qué es lo que comprende a un país o a un estado soberano? Recordemos que es la población, es el territorio y es el sistema de gobierno. ¿Okay? El territorio ya lo tenemos definido, es esa forma curiosa que tiene México, que no se me figura otra cosa. ¿Qué puede parecer? ¿Un Chile? No sé, está rara la forma de México, pero está linda, ¿no? Es como... es peculiar. Ese es el territorio. La población pues somos nosotros, y el sistema de gobierno son todas esas instituciones que conocemos, pero tienen su origen. Y su origen es... Su origen es es precisamente esa necesidad de concentrar en algún lugar las reglas de cómo se van a manejar las relaciones interpersonales de las personas que viven en ese territorio, y cómo van a estar manejando los asuntos, los affairs entre ellos. ¿Ok? Entonces, esa estructura que hace del país lo que es, o sea, un territorio autónomo con administración hacia sí misma, se contiene en la Constitución. La Constitución es el documento jurídico más importante para el Estado mexicano, y es el documento jurídico más importante al que todos debemos de tener acceso. No necesariamente necesitamos ser abogados para tener acceso a la Constitución. La Constitución la pueden encontrar en internet, en el link. Puede ser el link de la Suprema Corte de Justicia, el link de la Cámara de Diputados Federales, y casi todas las instituciones de gobierno que tienen una página web oficial van a tener un compendio jurídico de las leyes que les atañen, y en todas va a estar la Constitución como primer lugar, porque de la Constitución derivan todas las figuras que posteriormente se fueron creando, para bien o para mal. Para bien en la mayoría de las ocasiones, para mal en el sentido de enredar más cosas que de por sí pueden ser sencillas, pero es sumamente importante que tomemos en cuenta que la Constitución es el documento más importante que existe. Y no está tan largo. En realidad puede parecer que es algo muy extenso de leer y algo muy difícil de comprender, pero en sí, si cogemos el texto de la Constitución, nos vamos a dar cuenta de que es un lenguaje relativamente sencillo. Lo es sencillo. A la gente le gusta mucho pretender que algo que comprende es más complicado de lo que es, para sentirse especiales. Y si en las profesiones hay problemas de egos, pues en una de ellas es en la profesión de abogados.
Y es una condición natural también. O sea, imagínense la posición en la que se encuentra una persona a la que llega alguien con un problema y le pregunta qué es lo que tiene que hacer. Te da al abogado en comento, a quien está haciendo la consulta, le otorga a la otra persona con su confianza el poder de incluso hacer como que rumbos para definir la forma en la que va a vivir a partir de que haga esa consulta, dependiendo del tema a tratar, unos más delicados que otros, pero todos con injerencia directa en nuestra vida y en la forma en la que nos relacionamos con nuestros bienes y con las personas que nos rodean. La lectura de la Constitución es algo que siempre voy a recomendar porque es muy sano. Las personas... sí, hola, Cele, se te extraña. Es muy corto, muy sencillo y fíjense que voy a procurar hacer un estudio pormenorizado que me vendría bien. En sí, no soy muy fan ni una seguidora muy... No es que todos los días esté viendo qué párrafo de qué ley se reforme, porque como sea que se reforme, los efectos no deben de contravenir al texto constitucional, que son los principios de lo que se basa todo lo demás. ¿Qué nos dice la Constitución acerca de nuestros derechos fundamentales? Nos dice que son universales y nos dice que toda autoridad se encuentra facultada y obligada a resguardarlos, que no necesariamente... Esto es algo que pasó con una reforma que hubo hace 11 años ya, pero pues como que todavía no permea al resto de la administración pública, no nada más de justicia, sino pública, que es la reforma constitucional en relación a las garantías de los derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales son... Más que definirlos, se trata de enunciarlos. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? El que te suene a derecho fundamental, por lo generalmente va a ser, porque también nosotros venimos de alguna parte en común. Y el derecho fundamental te va a sonar común. Por ejemplo, algo te suena injusto, lo más probable es que lo sea. O sea, ¿cómo acreditarlo que es injusto? Ese ya es el trabajo, ¿no? Pero partiendo de los principios generales del derecho, que no se supone que son la base de todo esto, y partiendo de que el texto constitucional es, junto con los tratados internacionales que contengan dentro de su texto derechos fundamentales, en el contexto de la Constitución nos vamos a encontrar con cosas básicas tales como la libertad, la salud, la educación, el derecho a la vida digna y la forma de organización de cómo estamos pues conviviendo con estas cosas, ¿no? ¿Qué más? Les invito, amigas, amigos, amiguis, a leer la Constitución. En verdad no es un texto tan difícil. Es más, podemos empezar. Tengo una relación amor-odio con el Face y cada rato cuando siento que me está quitando mucho tiempo, lo cierro. Constitución Política de los Estados Unidos. Y luego lo abro. Y hoy quería felicitar a alguien especial y lo abrí. Bueno, la Constitución, sí, efectivamente se puede encontrar la versión actualizada, la última reforma que se registra en la página de los diputados federal, es del 6 de junio de 2023. Entonces, en este texto debemos de tomar en cuenta que nuestra Constitución no ha tenido un cambio estructural que
que haya sido como un borrón y cuenta nueva, ¿no? La Constitución en la que estamos trabajando fue en la que quedó establecida o se conoce. En realidad todas las constituciones derivan de la misma. Se podría hablar de los primeros pactos que se hicieron para reconocerse como estados o como el origen de la Constitución. Pero para los efectos legales a que haya lugar, se tiene que delimitándose a un documento que vamos a decir, es este documento. Okay. Y para esos efectos, la Constitución vigente es la de 1917, promovida en aquel entonces por el primer jefe del ejército constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, don Venustiano Carranza. Ese vato. Entonces, en la primera parte de la Constitución nos vamos a encontrar con el capítulo más importante, todos lo son, pero este es el importante porque, a ver, empecemos desde el principio. Este es el principio. El artículo 1, permítanme, le doy lectura. En los capítulo 1, título primero, capítulo 1, de los derechos humanos y sus garantías. Artículo 1. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. Okay. En este artículo se contienen, pues, la premisa de que, como les digo, lo más importante va a ser los derechos fundamentales. Cualquier cosa que vaya por arriba o que haga complicado el ejercicio libre de esos derechos fundamentales tendrá que ser deshabilitado, desactivado, ordenado se interrumpa su ejercicio o lo que sea. Se supone que nada debe de estar por encima del derecho humano de las personas a vivir una vida digna y dentro de los parámetros de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Suena sumamente utópico, pero nada de lo que se diga en la Constitución es utopía, es lo que es lo que debiera ser, que no lo es a veces, parece trabalenguas, ¿no? A veces lo que no es por falta de conocimiento y por falta de información. Por eso es tan importante que si la autoridad que te niega la observancia de los principios que tutelan tus derechos fundamentales, tú puedes instar directamente antes era un control centralizado de la constitucionalidad. Es decir, cuando te afectaban tu esfera de derechos individuales, derechos humanos, tú tenías forzosamente que recurrir a cierta autoridad. Era una forma concentrada de tenerlo, de atender lo referente a los derechos fundamentales. Ahora, ¿qué pasó? Eso ya se desconcentró para que todas las autoridades puedan tener la facultad de ejercer un control constitucional difuso, no concentrado, sino toda autoridad se instará como tuteladora de esos derechos fundamentales que se encuentran en la Constitución. Y eso es una maravilla, la verdad es una maravilla, de ser cierto y de ser efectivo. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que eso sea cierto y que sea efectivo? Con conocimiento. No vas a reclamar algo que no conoces. E insisto, si te suena injusto, es que muy probablemente lo sea. Agradezco mucho la atención que se hayan servido a prestar y les invito a que estudien y conozcan sus derechos. Bye.